Bien, compañeros, una linda tarde Loja. Bueno, Loja está en mi corazón. He venido a Loja muchas veces y hoy, coincidencia, el Festival Internacional de las Artes Vivas me sorprende y es la primera ocasión que estoy acá. Bueno, es un pequeño aporte, espero que les guste a todo Loja, a la provincia de Loja, este aporte de este joven escritor ecuatoriano. Mi nombre es Hernán Mina Congo. Como facilitador de desarrollo humano he estado acá en Loja algunas ocasiones. Siempre visito, me encanta porque Loja está en mí y prácticamente me encantaría que conozcan un poquito más de mi trayectoria, cómo pienso y cómo me he nutrido, cómo me he retroalimentado de las mejores historias y los mejores hombres que prácticamente han pasado por la humanidad. Espero que les guste. En honor al Festival Internacional de las Artes Vivas les traigo esta historia que, bueno, 3 historias les he relatado. Gandhi, les relaté la historia de Malcolm X y hoy les voy a relatar la historia de este gran deportista como es el compañero Muhammad Ali. Bueno, la historia de un hombre, Muhammad Ali, el mejor peso pesado de la historia, libró una pelea simbólica para renombrarse y su identidad se volcó una arena de lucha política en los años 60. Muhammad Ali, compañeros, ganó su primer campeonato del mundo a los 22 años. Si en la actualidad es frecuente ver a cada quien nombrándose como gusta y dando pelea por hacerse llamar como su identidad le dicta, el deporte también puede arrogarse quizás uno de los antecedentes más grandes de la historia, la lucha simbólica que libró Muhammad Ali para cambiar su nombre, ese con el que finalmente se eternizó. El mejor peso pesado de la historia pensó que tal vez el de su nombre sería un combate más. Y sin embargo le valió tristezas, enojos y el haber quedado entrampado entre 2 de las mayores fuerzas en la lucha política antisegregacionista, ni más ni menos que en los turbulentos años 60 en los Estados Unidos. Su nombre se volvió en definitiva la arena de un combate tanto político como simbólico que bien acompaña aquella década de resistencia y lucha afroamericana. Pero empecemos por el principio. Muhammad Ali nació el 17 de enero de 1942 bajo el nombre de Cassius Marcellus Clay, tal como se llamaba su padre. Su nombre, sin embargo, no fue problematizado por el boxeador hasta que empezó a involucrarse políticamente con las luchas que llevaban adelante los movimientos reivindicatorios de derechos de los afroamericanos y hasta no haber empezado a dar sus primeros pasos en la religión por él elegida, el Islam. Allí cuando aún no era allí, pero lo llamaremos así para reivindicar su deseo. Empezó a relacionarse con la religión poco antes de su pelea con Sonny Liston, aquella que lo consagraría campeón mundial pesado con apenas 22 años de edad. En Miami, donde tuvo lugar aquella primera pelea y donde él residía para entrenarse. Se dice que Ali tuvo sus primeros encuentros con la religión musulmana a través de periódicos e invitaciones a mitines de la organización religiosa llamada la Nación del Islam, Nation of Islam,
un movimiento separatista afroamericano que se diferenciaba del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, en su negativa a la integración racial promovida por estos y que ponderaba el Islam, bajo sus propias lecturas, al considerar que la liberación requería una dimensión religiosa. La nación del Islam, conducido entonces por el líder religioso Elijah Muhammad, no le prestaba demasiada atención al promisorio boxeador de Louisville, Kentucky, quien ya había demostrado su valía, consagrándose campeón olímpico en Roma en 1960. De hecho, el movimiento condenaba el boxeo. El que sí se percató del valor de este carismático joven fue el que entonces era uno de los voceros de la nación del Islam, conocido por su trascendencia más allá de la organización, basada en su propia personalidad arrolladora y en su inteligente y atrapante retórica. Malcolm X fascinó a Ali, cuando lo habitual era que siempre sucediera lo contrario, que fuera Ali el que atrajera todas las miradas hacia sí mismo. El boxeador fue uno de los que se vio hechizado por el magnetismo del líder afroamericano, vocero de la nación del Islam y el joven predilecto del profeta Elijah Muhammad. La edad también los acercó. Malcolm X tenía entonces 39 años y no tardaron en forjar una amistad. El propio Malcolm X, nacido Malcolm Little, definió a Ali como su amigo y su hermano. Y hay infinidad de fotos en las que se los puede ver juntos. David Renich, en su libro King of the World, o sea, el peleador más grande, cuenta dos gestos del activista que reflejan aquella relación. Cuando la cercanía de Ali, a quien manejaba un conglomerado de empresarios blancos con la nación del Islam, se hacía cada vez mayor a medida que se acercaba la pelea. Malcolm X aceptó alejarse del boxeador para calmar los ánimos y evitar que el combate con Liston se suspendiera. El segundo gesto es una escena por la que vale poner en juego todos los recursos de la imaginación. Un rato antes de salir al ring, el 25 de febrero de 1964, el líder afroamericano fue a saludar al vestuario a Ali, o sea, Malcolm X le va a visitar a Ali, aquel joven que estaba 8-1 abajo en los pronósticos y del que nadie creería que saldría victorioso esa noche. Y se dice que rezaron juntos, o sea, oraron al Creador juntos en la religión del Islam. Lo cierto es que luego de su victoria, Ali se vio atrapado en una pugna política entre Malcolm X y el líder del movimiento religioso que él profesaba, Elijah Muhammad. Fue una separación paulatina, pero externa, que tenía entre sus motivos la metodología de lucha, ya que el activista y no el mensajero religioso querían transformar en un accionar político más directo. En un valioso documental de Netflix, Hermanos de Sangre, Malcolm X y Muhammad Ali, Maryam Ali, hija del mítico boxeador, definió el panorama en el que se hallaba su papá. Mi padre se encontraba justo en el medio, como un joven intentando elegir. Y Ali eligió a la nación del Islam. Que Malcolm X quedara aislado
y fuera asesinado el año siguiente. Es otra historia que merece su propio relato. Lo cierto es que apenas Ali tomó partido, el líder del movimiento religioso se apropió de todo lo que significaba el carismático ídolo ascendente y lo volvió emblema de su causa. Fue entonces que el 6 de marzo de 1964, según señala Thomas Hauser en su biografía de Ali, fue rebautizado por el profeta Elijah Muhammad. Este nombre Clay no tiene significado divino. Espero que acepte ser llamado por un mejor nombre. Muhammad Ali es lo que le daré mientras crea en Alá y me siga, fueron sus palabras. El hombre que venció en 22 combates por el título del mundo, enfrentando a grandes de la talla de Joe Frazier o George Foreman, inclusive al argentino Oscar Ringo Bonavena, le venció Muhammad Ali. Se aferró a su nueva identidad, pero hubo un tiempo cuando aún era Cassius Clay Jr., en el que estuvo fervientemente orgulloso y enamorado de su nombre. Ali alardeaba de él y de su significado, heredado de su padre. Fue llamado así en homenaje a Cassius Marcellus Clay, un político abolicionista, también nacido en Kentucky en 1810, quien sin embargo poseía esclavos más allá de su ferviente activismo, por el cual fue perseguido y amenazado de muerte. Cuando aún soñaba con una pelea por el título del mundo, inventaba canciones y odas a su nombre y su persona, orgulloso de cómo se llamaba, según cuenta Hauser en su monumental obra. Alguna vez dijo: es un nombre hermoso, te hace pensar en el Coliseo y esos gladiadores romanos. Cassius Marcellus Clay dijo para ti mismo: siente la forma en que sale de tu boca, dilo en voz alta. Pero todo cambió aquel 6 de marzo, del que este lunes se cumplen 59 años, con solo 22 años. Allí se inventó otra vez, quizá la vez más importante de su vida, al darse el nombre por el que finalmente sería recordado para siempre. Muhammad, que significa digno de alabanzas, y Ali, el más alto. Se lo oyó explicar alguna vez. Fue tan fuerte su abrazo a aquel nuevo nombre que al decir que era un insulto llamado por su nombre de esclavo, motivó que varios de sus oponentes en el ring justamente así lo nombraran, con tal de provocarlo ira, venganza. En todo caso, es recordada la pelea ante Ernie Terrell, a quien Ali derrotó luego de una golpiza en la que no dejó ni un momento de preguntarle: What's my name? ¿Cuál es mi nombre? También Floyd Patterson, quien peleó 2 veces ante Ali, se acuerda de aquella lucha simbólica librada por el boxeador que cerró su carrera con 56 victorias, 5 derrotas. Siempre lo llamé Cassius Clay, cuenta el relator del libro. Temus Fal Muhammad, Aliam Te Minji Foul, de Michael Brennan. No fue nada personal, pero él nos puso apodos a todos. Liston era el oso feo, Joe Frazier el gorila y yo el conejo. O sea, ponía apodos. Cassius Clay o Muhammad Ali les ponía apodos a los periodistas. Entonces lo llamé Clay, hasta que una vez una orden de las hermanas de los pobres, a quienes yo apoyaba, organizó una cena para recaudar dinero
Él vino, yo estaba involucrado, no estaba en buena forma, pero apareció. Tuvo que hablar y quise mostrarle respeto. Rompí el hábito por primera vez, lo llamé Mohamed Ali, porque debo mantener visible el nombre de mi amo blanco. ¿Por qué debo mantener visible el nombre de mi amo blanco? Y mis ancestros negros invisibles. Mira, qué extraordinario. O sea, mira, ¿por qué debo mantener visible el nombre de mi amo blanco? Recuerda que los afroamericanos, los afroecuatorianos, los afrolatinos, Latinoamérica es un continente que recibió a cientos de esclavos negros desde el África que fueron extraídos. Y bueno, esa es otra historia. Pero lo importante del caso es que, mira, o sea, la ideología, la fe religiosa espiritual por medio del Islam de Mohamed Ali, el profeta Mohammed, Malcolm X, era una escuela que en realidad tenía mucha identidad para todas las personas que visitaban la nación del Islam, esa religión en los Estados Unidos. La respuesta o la razón se la dio el tiempo, que consagró finalmente en la historia esa lucha, una de las tantas que dio, y ese legado al que él quiso iluminar. Que el combate con Liston, bueno, él quiso iluminar. Seguimos pasando la próxima hoja. En todo caso, compañeros, la historia de Mohamed Ali para mí es algo extraordinaria por la sencilla razón que, mira, prácticamente buscaban su propia identidad, o sea, sus propias raíces, su propia fe, su propio Dios, yo diría. Y lo encontraron en la nación del Islam. En todo caso, Mohamed Ali para mí fue uno de los deportistas más brillantes que ha tenido la humanidad dentro del mundo del deporte del boxeo, que es un deporte legal a nivel del mundo, campeón olímpico. Pero te comento que lo más que me impresiona a mí de estos seres humanos es que primeramente tenían una fe extraordinaria, una fe inquebrantable en su decisión de hacer lo que tenían que hacer en su tiempo. En 1960, en los Estados Unidos, existía una discriminación racial increíble, impresionante, donde los negros no podían sentarse al lado de los blancos, donde había una política segregacionista en la educación. Los negros no podían ir a universidades o a colegios o a escuelas de los blancos. Y lo voy a terminar con una anécdota que, mira, en la guerra de Vietnam, sí, si no me equivoco, la guerra de Vietnam, los Estados Unidos exigía a que todos los jóvenes americanos asistan a la guerra. Y Ali rechazó, se rebeló y él dijo que el combate no era contra el pueblo de Vietnam, sino el combate y la lucha era dentro de su territorio, dentro de los Estados Unidos, que dentro de los Estados Unidos estaba el verdadero enemigo, y que cómo es posible que a él le inviten a pelear por su patria si dentro de los Estados Unidos existía un nivel de discriminación racial sin precedentes. Entonces, la anécdota está en que la lucha que tuvo Mohamed Ali en los Estados Unidos, su carrera deportiva intachable y su filosofía de vida le hacen ser uno de los mejores deportistas de la historia, donde tenía una integración
una verdad muy, muy valiosa y una integración, yo diría, en cuerpo, mente y espíritu. Un ser humano integral, integrado, un hombre de éxito. Y yo pienso que la historia guarda el nombre de Mohamed Ali en lo alto, primero de la historia del deporte, después como ciudadano afroamericano y después como creyente de esa gran oportunidad de creer en su Dios, en la nación del Islam, el islamismo, ¿no? Los musulmanes. Pero en todo caso, para mí, yo creo que soy un fiel seguidor de grandes hombres, pueden ser blancos, negros, pueden ser de cualquier parte del mundo, pero que hayan dejado un legado positivo hacia la humanidad. Porque la historia, yo pienso que se la ha escrito con sangre primeramente, y después con cosas extraordinarias, con actos heroicos, dignos de sacarles a la luz y respetar, porque de verasmente son seres humanos que en realidad físicamente no están entre nosotros, pero su historia está grabada con letras de oro. Bueno, ese es mi homenaje que le hago a Loja para que conozcan las nuevas generaciones esta pequeña historia de ciudadanos afroamericanos. También hay extraordinarios afroecuatorianos, afrolatinos, yo diría desde la Argentina hasta el último rincón del mundo, Canadá, Alaska. Existen negros, pero de verasmente la historia de Mohamed Ali es sin precedentes y retroalimenta no solamente a la cultura negra del mundo, sino es un referente a nivel mundial de lo que es el poder de la fe y la fuerza de voluntad de ese gran deportista que fue campeón olímpico, ganó muchas batallas de la vida y hasta el último momento él supo dejar su nombre escrito con letras de oro. Inclusive, si no me equivoco, Mohamed Ali antes de morir sufrió, si no me equivoco, el mal de Parkinson por los cientos de golpes recibidos en su cabeza. Pero para mi forma de pensar, yo creo que los golpes de la vida les asumimos con valor, con valentía y con fe. Y en el caso de Loja, yo me encantaría no copiar lo que he visto acá, pero me encantaría en la ciudad donde yo vivo hacer un evento donde nazca un festival, ya no de las letras vivas, porque me van a decir Elvina Escopión. A mí me gustaría hacer un festival de las letras muertas, con los mejores hombres, los grandes escritores y las grandes personalidades que han hecho cultura en el mundo. Letras muertas sería la idea mía grandiosa, si lo llevo a la realidad. Y cuidando la imagen de que lleguen los famosos políticos de turno a apropiarse de la verdad, la cultura, por medio de su discurso superficial, su discurso vano, su discurso simple. Bueno, espero que les haya gustado mi aporte a esta hermosa ciudad de Loja. Bendiciones, chao, nos vemos en mis próximos videos. Voy a relatar unas 2 historias hermosas. Bueno, les dejo en la incógnita ya más adelante. Chao, gracias, suerte.